aquella expresión matemática que nos relaciona las tres magnitudes fundamentales, que son el voltaje o la cantidad de energía, la intensidad de corriente o cantidad de electrones que pasan y la resistencia o la oposición que ofrecen el conductor al paso de la corriente. Vemos que hay una relación de proporcionalidad directa entre voltaje e intensidad. La tenemos aquí expresada con este simulador, ¿vale? Vamos a aumentar el voltaje. Al aumentar el voltaje, la corriente ha aumentado, ¿de acuerdo? Está ahí aumentado. Vuelvo a hacerlo. Voy a, inicialmente, para un voltaje de 4,5 voltios, una resistencia de 500, la corriente es de 9 miliamperios. Voy a aumentar el voltaje. Veis que aumentando el voltaje aumenta la cantidad de corriente. Si ahora disminuyo la resistencia, voy a ver cómo la cantidad de corriente es todavía mayor. Es decir, si aumento la resistencia, si disminuyo la resistencia, quiere decir que se lo dejo más fácil. Veis que al disminuir la resistencia, la intensidad de corriente ha aumentado más. Bien, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo si disminuyo el voltaje, disminuir el voltaje también disminuye la intensidad de corriente. Si ahora aumento la resistencia, también disminuye la cantidad de corriente. Esto es lo que conocemos como ley de Ohm. Bien, vamos a ver el primero de los ejercicios en los que nos pregunta calcular la cantidad de corriente que pasará a través de la bombilla. Esta es la cantidad de la bombilla. Si la pila está suministrando 9 voltios de voltaje, ¿de acuerdo? Y la bombilla está ofreciendo una resistencia de 300 ohmios, ¿de acuerdo? Bien, todos estos ejercicios, como de la ley de Ohm, nos interesa primero hacer un listado de cuáles son las cantidades, ¿vale? Entonces yo pongo voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje, ya sé por el enunciado que la pila está suministrando 9 voltios, los pongo. Hice calcular la cantidad de corriente, luego la cantidad de corriente es la incógnita. Dice si la resistencia que está ofreciendo la bombilla es de 300 ohmios. 300 ohmios, ¿vale? Entonces, siempre, lo primero va a ser hacer una extracción de los datos, ¿de acuerdo? Y lo siguiente ya es la fórmula. Nos están pidiendo que cuánto es la intensidad de corriente. Bien, pues pongo la fórmula de la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Intensidad de corriente es igual a voltaje dividido de resistencia. Punto y coma. Sustituyo valores. Intensidad de corriente es igual a voltaje 9 voltios. No pongo 9, pongo 9 voltios. Y la resistencia son 300 amperios. Pongo 300 ohmios. ¿Vale? Bien, bueno, pues ya tengo. Ahora simplemente sería calcular, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras, ¿vale? Puedo utilizar la calculadora o puedo utilizar la lógica, ¿vale? Yo sé que 9 es 3 por 3 y 300 voltios. Y 300 ohmios sería 3 por 100, ¿sí o no?
¿vale? Bien, pues este 3 se me va con este, ¿de acuerdo? Y me queda 3 entre 100. Luego esto es igual 3 entre 100 a 0,03 amperios, porque el amperio es la unidad de medida de corriente, ¿de acuerdo? Ya tenemos hecho el primer ejercicio. Vamos a por el segundo ejercicio. Me está preguntando que cuál es el voltaje que está suministrando esta batería, esta pila, si la resistencia del motor es 30 ohmios y la corriente son 0,40 amperios, ¿vale? Lo mismo de antes, ¿vale? Yo pongo voltaje, intensidad y resistencia. Hago la extracción de datos. Voltaje es la medida que me están preguntando. La intensidad en unidad del sistema internacional sería el amperio 0,4 amperios, ¿vale? Y la resistencia nos pone aquí que serían 30 ohmios. 30 ohmios, ¿de acuerdo? He extraído los datos. Ahora pongo la fórmula. Lo que me están preguntando es el voltaje. Luego, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sustituyo valores. Intensidad 0,4 amperios por 30 ohmios. ¿De acuerdo? Punto y coma. Voltaje igual a serían 1,2 y veo que la unidad de medida del perdón, serían 12, ¿vale? 12 voltios, ¿vale? 12 voltios. 0,4 por 30 serían 12 voltios. Esa sería la solución de mi ejercicio. Vale, pues voy a sustituir valores, lo de siempre. Voltaje, intensidad y resistencia. ¿De acuerdo? Los pongo en lista. Voltaje es la incógnita, intensidad 3 miliamperios. Aquí lo tengo que poner en unidades del sistema internacional, ¿vale? 0,003 amperios. Resistencia 4 kiloohmios. 4 kiloohmios serían 4.000. Si 4 kilogramos son 4.000 gramos, 4 kiloohmios son 4.000 ohmios, ¿vale? Bien, me está preguntando que cuánto vale el voltaje. Voltaje, yo sé que la fórmula es intensidad por resistencia. Voltaje es igual a intensidad 0,003 por 4.000, ¿vale? Yo esto, como digo, puedo jugar un poquito con las matemáticas. 0,003 es lo mismo que 3 dividido de 1000, ¿vale? Multiplicado por 4, que está multiplicado por 1000, ¿vale? Bien, este 1000 que divide se va con este 1000 que multiplica. Luego, voltaje es igual a 4 por 3, 12 voltios. Luego ya he calculado esto sin necesidad de calculadora. Siguiente, ¿cuál es la corriente que está fluyendo si el voltaje es de 4 voltios y la resistencia de 2000 ohmios? ¿De acuerdo? Me están preguntando qué corriente será la que fluya. Lo que me están preguntando si la resistencia del motor es de 2000 ohmios y el voltaje que estoy aplicando en mi fuente de alimentación es de 4 voltios. Vale, pues igual, resumen, voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje, 4 voltios. Intensidad, es lo que me están preguntando. Y resistencia, 2000 ohmios. Mi fórmula, intensidad es igual a voltaje dividido de resistencia. Punto y coma. Sustituyo valores. Intensidad es igual a voltaje, 4 voltios dividido de resistencia. 2 por 1000. ¿Vale?
Bien, intensidad igual, trabajo un poquito las mates. 4 es 2 por 2, ¿sí o no? Y este 2 le tengo aquí, ¿vale? Por 1000. ¿De acuerdo? Este se me va con este y me queda 2 entre 1000. Es decir, 2 entre 1000 serían 0,00. Aquí tengo 3 ceros, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Vale? 0,002 amperios, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, intensidad es igual a 2 miliamperios, ¿vale? Es mucho más elegante decir 2 miliamperios que 0,002. Y sexto y último ejercicio, ¿cuál es el voltaje que necesitamos poner para que fluya una corriente de 5 miliamperios igual a 5 miliamperios si yo sé que la resistencia que yo tengo aquí es de 4 kiloohmios, ¿de acuerdo? Extracción de datos, voltaje, intensidad y resistencia. Ya sabéis, siempre primero extracción de datos. Voltaje, lo que me gustaría saber. Intensidad, 5 miliamperios. Aquí lo tengo que poner en unidades del sistema internacional. El miliamperio no es del sistema internacional, es un submúltiplo, ¿vale? Entonces, en el sistema internacional, miliamperios serían 0,005 amperios, ¿vale? Y la resistencia me dicen 4 kiloohmios. El kiloohmio no es unidad del sistema internacional. 4K serían 4000 ohmios. Vale, ya lo tengo chupado. Entonces ahora voltaje, que es lo que me están preguntando, su fórmula es intensidad por resistencia. Sustituyo valores. Intensidad. Puedo poner que 5 miliamperios es 5 dividido de 1000. ¿Vale? Amperios. Multiplicado por la resistencia, que son 4000 ohmios, que es 4 por 1000. ¿Vale? Ohmios. Este 1000 que está dividiendo se me va con este 1000 que está multiplicando. Voltaje es igual a 5 por 4, 20 voltios. Pues nada más. Esto es todo, amigos. Un saludo.